Empiezo. Bueno, yo les agradezco que se den un tiempo, por lo menos para esta charla. Por favor, me dicen si se ve la imagen. Hay varias fotografías. Yo doy un especial agradecimiento al doctor Marco López. El doctor es médico internista, pero también ha hecho cardiología, trabaja en el Sabogal y es una persona que ha comandado las redes de infarto, porque gracias a lo que él está haciendo, un médico general puede trombolizar. La normativa está, o sea, un médico general puede trombolizar y eso nos ayuda porque como nosotros no tenemos un buen sistema de salud, ustedes que pueden trombolizar nos van a ayudar a que el paciente con infarto cardíaco pueda, o sea, no pueda menoscabar su calidad de vida, ¿no? Pueda tener mayores oportunidades, ¿no? A que de repente llegue un especialista, va a pasar mucho tiempo. Esta es una de las primeras presentaciones del doctor y, y es sobre infarto, sobre los tipos, la tipología de infarto. El que vamos a ver que es el que es el motivo de esta charla es el ST elevado, o sea, el que ustedes ven en el electrocardiograma, el segmento ST que se eleva, ¿no? Que algunos han visto en su electrocardiograma. Tienen ustedes unas onditas que tiene una onda P, una Q pequeñita, una R, una S, después viene el segmento, empieza el segmento ST y una onda T, ¿no? Que es la despolarización de la aurícula, despolarización del ventrículo y repolarización, ¿no? Entonces, esto es infarto, ¿no? Esta es una charla de infarto y hay dos tipos principales, ¿no? El ST elevado, que se puede trombolizar, se puede dar un medicamento que lisa ese coágulo, ese trombo, ese tromboémbolo que se está formando en la arteria coronaria. Y miren, esta curva que ustedes ven, ¿están viendo ustedes la curva? Por favor, ¿me pueden decir? Sí, doctora. Sí, gracias. Miren, la curva es lo importante acá es el tiempo, el tiempo. Miren, estos pacientes, en la primera hora después de que tuvo el dolor de pecho, ¿no? El paciente viene que les dice, sí, a las 12 del mediodía me empezó el dolor, ¿no? Tuve una discusión o comí o algo pasó y me empezó el dolor a las 12 y de repente llegó al hospital a la 1 de la tarde. Entonces, es un tiempo óptimo, ¿no? Cuando pasa ya la segunda hora, más o menos, según la literatura que tenemos a nivel mundial, pero ya va pasando más tiempo y ya, el chance de una mejoría de reperfusión de esa arteria va disminuyendo y cada vez es peor. Por eso es importante nosotros, es tan importante el tiempo que paciente venga y ustedes hagan el diagnóstico y ustedes mismos puedan trombolizar, porque con red de infarto, como ya hay la normativa, eso se puede hacer por telemedicina, ¿no? Teleorientación con un cardiólogo y después con el tiempo ustedes pueden hacerlo solos, de acuerdo si siguen trabajando acá en emergencia o si van a otro lugar. No, y ya, pues después el pronóstico es peor. El periodo depende del tiempo, el periodo crítico, ¿no? Esta es una curvita para que vean cómo va la relación entre el tiempo y el año de mortalidad. A más tiempo, la mortalidad en un paciente con infarto cardíaco va aumentando. Por eso es importante el tiempo, no podemos perder tiempo. En un paciente con dolor torácico se hace rápidamente un score que se llama HEART, en inglés, corazón, heart. Se hace un score, si tiene más de 3 puntos, dolor torácico atípico, típico y más las troponinas, ya se puede actuar. Cada 30 minutos significa aumentar un riesgo de mortalidad de 7,5%. Este es un estudio que hizo el doctor Chacón, él es un cardiólogo del INCOR, y se dio cuenta de un trabajo que hizo en el INCOR, cuánto demoraba desde que el paciente inició síntomas hasta que llegaba al primer contacto, eran casi 2 horas y 50, casi 3 horas.
todo lo que demoraba el paciente. Después de la fibrinolisis era otro tanto más, casi 3.5 horas que se hace con alteplase. Nosotros tenemos alteplase en el hospital. Y después que pasaba como en el INCOR hay sala de hemodinamia, pueden hacer una estrategia intervencionista. Este, eh, disculpe. Pueden hacer una estrategia intervencionista. Eh, eh, Pasaba 7 horas con 20 minutos. INCOR, ¿eh? INCOR. Pero nosotros, Tacna, que no tenemos sala de hemodinamia, que coordinamos con Arequipa, entonces tenemos que tener redes de infarto y el médico que está en contacto con el paciente empezar a trombolizar y tenemos la normativa, ¿no? Tenemos la normativa. Entonces, este es un caso de un paciente, ¿no? Que paciente de 76 años, es hipertenso, fumador. Cuando ustedes tengan pacientes con diabetes, sobre todo que vean que tiene mal control, a veces le piden un examen de la glucosa y está más de 200, ¿no? Ex fumador, preguntarle tabaco, viene por dolor torácico, ¿no? Y a veces la localización del dolor es inespecífica, no es solo precordial, a veces es subesternal, a veces apical, a veces tiene radiación, a veces a cualquier brazo, no solo al izquierdo, a veces no es el relato cronológico que es un dolor que empieza tipo opresivo, que va al hombro izquierdo, al brazo izquierdo, a mandíbula, ¿no? Tipo como que, se hubiera atorado con un camote, a veces no es puede ser a cualquier brazo, puede ser sentir una sensación que aprieta o que aplasta o algo que siente que le molesta, ¿no? La gravedad sí es severo, ¿no? Entonces, el tipo de dolor, hay una escala de dolor torácico que también ustedes pueden utilizar en emergencia, ¿no? La cuantía del paciente. Claro que yo entiendo que ustedes tienen yo cada vez que paso por emergencia el servicio estaba rotado, tiene mucho paciente y a veces uno está cansado y yo les pido sabiduría y un poco de paciencia, tolerancia y poder de repente ahondar en un paciente que viene por dolor torácico, ¿no? A veces mortificado, el paciente viene y ya solito ya sabe, se pone y sorbide, les indica, ¿no? De toma una pastillita, ¿qué pastillita es? Y sorbide, ¿no? Y a veces la mayoría, que es casi el 33%, viene con síntomas atípicos, viene con solo falta de aire, pero es diabético, es hipertenso, es extabaquista, fatiga, o ha perdido el conocimiento, o ha sudado, ha tenido una sudoración, o ha tenido una sensación como de angustia, ¿no? Y todos esos síntomas los hacen confundir con otras molestias, ¿no? Pero es importante estos antecedentes en el paciente para poder tener esa mirada, ¿no? A infarto cardíaco, ¿no? A veces dolor mandibular, solamente dolor de mandíbula, uno piensa es la muela del juicio, y no es la muela del juicio, o el dolor de espalda, no siente un dolor de espalda, y que no es solamente postural, ¿no? La glucosa, paciente pacientes renales, pacientes de edad, lo último, pacientes post-COVID, ¿no? Pacientes, los que han tenido, los que todavía aún tienen COVID, long COVID, ¿no? Que es el COVID largo. Y miren, tenemos diagnósticos diferenciales, ¿no? Puede ser un problema de inflamación del suelo del miocardio, puede ser un tromboembolismo pulmonar, pueden ser una disección aórtica, o las gastrointestinales, que es la mayoría con la que nos confundimos, pancreatitis, úlcera péptica, colecistitis. ¿Cuántas veces hemos tenido pacientes que nos hacen interconsultas para riesgo quirúrgico y vemos el electro y es un infarto? Entonces, el tiempo. Lo ideal es que si el paciente viene casi al mediodía, hasta que llegue a emergencia, el paciente tiene que haber pasado solo 1 hora y estar en contacto con un profesional, con ustedes. Con ustedes, primer contacto tiene que ser en 1 hora, lo ideal. Y haberle tomado un electro en 10 minutos. El tiempo de demora del electro, y a veces es un poco utópico, ¿no? Para ustedes, porque
le piden el EKG hasta que le tomen, ven el personal que también está ocupado. Y por eso es que debe de haber un EKG solamente para tópico. Y hay el dinero, hay el presupuesto para la red de infarto. Hay la normativa. Entonces, a nivel nacional se hizo una encuesta del SOPECAR y vieron que hay pocos cardiólogos, ¿no? Y la mayoría está en el Ministerio de Salud, em, em, con respecto a los que, y viendo esta problemática es que se ha solicitado la evaluación, ¿no?, de estos pacientitos. Estos son los primeros contactos con el paciente, porque el primer contacto generalmente no es con el cardiólogo, es con el médico, con ustedes. 77.8% con ustedes, son los que interpretan ustedes el EKG. Por eso es tan importante que ustedes, poderles enseñar a ustedes, entrenarlos en EKG, entrenarlos en EKG, sobre todo en infarto, ¿no? Entonces, miren, esta parte es importante. Hay un gran grupo de pacientes que tienen electro normal y eso no excluye una posibilidad de un infarto cardíaco, no excluye. No excluye. Por eso es que a veces yo entiendo que necesitan mover rápidamente pacientes de emergencia, pero tienen que darse un tiempito. Por favor, ese pacientito, a veces hay que pecar por exceso que por defecto, a veces no hay camas, no hay, pero tiene que quedarse. En otra realidad hay unidades de dolor torácico, ¿ya? Esto es lo que les mostraba a nivel del electrocardiograma, la onda P, la Q, la R, la S. El punto J es lo que nos importa, porque cuando ven ustedes un supra del ST, ya es indicativo de que podría ser un ST elevado. Y a veces tienen alteraciones en menores de 40 años y mayores de 40 años, que tienen a veces una alteración del supra que no es patológico, ¿no? O de repente mujeres, ¿no? Que hay también otra alteración. Pero ustedes tienen que tener unidad clínica, los síntomas del paciente, los antecedentes, diabetes, hipertensión, tabaquismo y otros antecedentes. Y, y que le soliciten troponina. Tenemos en el hospital troponina, que a veces ustedes tienen un poquito de, o sea, ese es otro problema, ¿no? Que tienen que tener aprobación del jefe de guardia para la troponina, ¿no? Eso no debería ser así. Miren, tenemos este electrocardiograma y miren, típico, ¿no? Supra del ST, tenemos las 12 derivadas, la 2, la 3 y ABF es cara inferior, y se dan cuenta que en estas derivadas, justo las que les he señalado, es mayor el supra. La cara lateral es la 1 y ABL. Otra cara lateral es la B5, perdón, la B5 y la B6, y también hay supra LST. En este caso, este paciente, como tiene alteraciones de la cara inferior, supra del ST de la cara inferior, se ha pedido tomarle derivadas derechas, porque muchas veces este infarto inferior es acompañado de infarto de ventrículo derecho. Y sí, pues miren, las derivadas derechas B3, R de right, de derecho, B4, hay supra. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico acá? Teniendo los supras en cara inferior, es un IMA-ST elevado, inferior, lateral, abarca B5, B6, cara lateral, y además con compromiso del ventrículo derecho. No, en este caso, no es un EKG típico. A veces no tienen este EKG, por eso cuando ustedes tengan esto, pídanle también derechas al paciente. Miren, este supra es evidente, ¿no? Es un supra típico del ST. Podría ser también la arteria circunfleja, podría ser la coronaria derecha, ¿no? Pero los cambios, este infra del ST que ven ustedes en la cara lateral son cambios recíprocos de las derivadas, ¿no? Pero lo importante es el ST que ven en las caras, en la cara inferior, ¿no? Esta es la evolución de acuerdo al tiempo. Lo normal, ¿no?
que ven una despolarización de la aurícula, del ventrículo y repolarización. Pero ya cuando va pasando del infarto minutos, hay unas T's picudas. Luego va progresando, el ST va subiendo en minutos y en horas. Después, si no se ha resuelto, ya empieza a verse ondas Q de necrosis. La onda R desaparece, las T's empiezan a invertirse, las ondas T se invierten y queda después en días o semanas o meses la onda Q de necrosis. Y a veces ustedes lo miran acá, a este paciente, y es un ST elevado. Y bueno, dicen EKG normal, por eso es que nosotros siempre incidimos dejarlo al paciente en emergencia, tomarle troponinas seriadas a la hora, a las 3 horas, diario, con EKGs diarios, porque podría ser un infarto, sobre todo en aquel paciente que tenga factores de riesgo, hipertenso, extabaquista, diabético, tabaquista, edad renal. Estos cambios en este caso, ven de la arteria coronaria derecha. Es casi el caso que vimos en el primer el electro. No se olviden, las derivadas de la cara inferior es la 2, la 3 y la BF. Ese es de la cara inferior. Y en este caso, la B5, la B6 no hay supra, por lo contrario, hay infra. Y hay cambios recíprocos en la otra cara lateral, en D1 y ABL. Esto es más o menos típico de una arteria. Ustedes han visto que el corazón tiene un tronco a la coronaria izquierda y una coronaria derecha. Es probablemente en este caso que la responsable es la coronaria derecha. En este otro caso, también están comprometidas las derivadas de la cara inferior, pero si se dan cuenta, hay otro tipo de cambios en las que se ve un infra más pronunciado en B2, B3, y que nos indicaría que podría ser la circunfleja. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes con un electrocardiograma, ustedes ya pueden determinar de qué arteria es la responsable del infarto. ¿Qué arteria es? Mm, mm, Ya está. Mm, Circunfleja, ¿no? Ahora, estos más bien son otros cambios. Miren, ahora ustedes ven los supras, pero ven los supras en la cara septal y anterior del ventrículo izquierdo. Entonces ya ha cambiado, ya no es la cara inferior, al contrario, ahora la cara inferior hay infra del ST como cambios recíprocos y hay un supra en ABR. Y en este caso, así de esta manera, puede ser la descendente, la arteria descendente anterior, pero en la parte proximal, como infarto del ST elevado, ¿no? Estamos viendo EKGs típicos, ¿no? Típicos. Y podemos ver la descendente anterior, pero en su parte un poco más distal, no proximal, que van a ver estos cambios, pero en la 2 y en la 3 van a ver un poquito del supra ST, pero siempre es un poco mayor en las caras septal, en la cara anterior, y nos podría indicar que es una descendente anterior, pero distal. Ahora, cuando es tronco, es un vaso grande, ¿no? Es tronco. Los cambios son diferentes, pero en sí es un ST elevado. Y de acuerdo al tiempo, si estamos menos de 12 horas, podemos tener la estrategia de fibrinolizarlo, ¿no? Tenemos el medicamento. Hay unos patrones que podemos evaluar. Uno es el de Winter. El de Winter, van a ver que en las derivadas de B1, B6, que son las precordiales de las que se ven los chuponcitos que se pone en todo el lado izquierdo, va a haber el punto J, va a haber una depresión del ST, que no es muy descendente, ¿no? O sea, horizontalizado, sino es ascendente, ¿no? En este caso puede ser patrón Winter y también puede presentarse de esta manera, ¿no? De esta manera, de B1
hasta B3 o de B1 hasta B4. No hablamos de las derivadas precordiales, en el caso del patrón de Winter. Tenemos también otro patrón, que no es como los que habíamos visto, ¿no? Con supra del ST. Tenemos el Wellens. En el caso del Wellens, pueden tener T bifásicas o unas Ts negativas, no son positivas, son negativas profundas, y acompañadas de molestias, ¿no? Acompañadas de molestias en muchas derivadas del electrocardiograma, que puede ser patrón de Wellens. Si ustedes hacen una unidad clínica, dolor o las molestias que hemos visto, aparte de este patrón de KG y troponinas, entonces ya este paciente ya tiene que ir a una estrategia, no estamos en el tiempo. Otro patrón tenemos las Ts hiperagudas, Ts hiperagudas, y bueno, esta es una onda que ustedes ven como una aleta, es la aleta de tiburón, la aleta de tiburón, que esto más bien nos hace pensar en un síndrome de Brugada, que no tiene que ver mucho con infarto, pero podría presentarse un tipo de este patrón. Ahora, tenemos pacientes que pueden tener bloqueos de rama. Ustedes se dan cuenta que un paciente tiene un bloqueo de rama completo cuando el QRS, esta ondita de acá, este QRS es ancho, no llega a ser solo tres pequeñitos cuadraditos del papel milimetrado, sino es más de esos 3 cuadraditos, como en este caso. Entonces, a esos pacientes con bloqueo completo de rama izquierda se les hace criterios de Sgarbosa. Felizmente ustedes tienen en su computadora, pueden entrar a internet, criterios de Sgarbosa en presencia de bloqueo de rama derecha, porque ustedes con el sistema ya ven que a veces un paciente tiene bloqueo de rama izquierda. Y pueden ver ese tipo de características para determinar si está teniendo un infarto en presencia de bloqueo de rama izquierda completo. Ahora, diagnósticos diferenciales. Tenemos 3 casitos. En este caso, ustedes ven un electrocardiograma con sus 12 derivadas y una B1 larga, una derivada 2 larga y una B5 larga. Si se dan cuenta, tiene un supra del ST, pero es cóncavo. Es cóncavo y es en todas las derivadas. Este patrón podría informar como pericarditis, que quiere decir es una inflamación del pericardio, no infarto, pero puede haber este tipo de patrón. Pero este paciente a veces también viene por disnea, y pues si es necesario a veces que se hospitalice, se le pueda atender en emergencia y pueda recibir tratamiento, hacerle un ecocardio, ¿no? Por el motivo de la pericarditis y todo eso. Y vemos, como les había mencionado, es un supra del ST, pero es cóncavo, muy diferente al electro que habíamos visto. ¿Se acuerdan? Que es levantado, no es convexo, este es convexo, no este es convexo. En cambio, en la pericarditis es cóncavo. Y tenemos etapas en la pericarditis, hay etapas, por eso que es importante tomarle electros al paciente cada día o en la mañana y en la noche, para ver este tipo de cambios y no les confunda con un infarto, pues porque un infarto no va a tener este tipo de cambios que tiene la pericarditis aguda, ¿no? Este patrón que ustedes ven con aleta de tiburón, sobre todo en la B1, en la B2 y en la B3, el síndrome de Brugada, ¿no? En este KG pueden verlo mejor, en la que se puede ver este tipo de síndrome de Brugada más bien se presta a arritmias malignas como taquicardia ventricular, que también es necesario ese paciente atenderlo y hacerle los estudios correspondientes en cardiología, o mientras tanto ustedes pueden ir evaluándolo. Este patrón, son trastornos de repolarización precoz. Muy parecido este electro, si ustedes se dan cuenta, 1, 2, 3, la B1 larga, la derivada 2 y la B5, muy parecido a pericarditis, pero sin embargo se van a dar cuenta que no tiene esas etapas de cambio que vimos en pericarditis.
no va a tener la repolarización, los trastornos de repolarización no tienen estas etapas. Se queda perenne estos trastornos de repolarización, se quedan, y tienen ciertas características. Tienen las definiciones clásicas, pero las nuevas definiciones que tiene un punto J algo elevado, se ve como una muesquita que cambia de dirección, de deflexión de la onda R, ¿no? O podemos ver una onda T un poco más alta y que baja, que es diferente a lo que lo diferenciaría de pericarditis, que pericarditis tiene cambios dinámicos, o sea, va cambiando. Trastornos de repolarización que podrían hacer que es un infarto, no tiene ese tipo de cambios. Estos pacientitos tienen que ser monitorizados. A veces yo los comprendo que tienen tanta demanda de pacientes y no hay camas y desean darles de alta rápidamente a los pacientes. Pues si ustedes les hacen su score de riesgo, sobre todo el HERS, ese paciente tiene que, que ser monitorizado porque puede hacer arritmias malignas, puede ser una taquicardia ventricular, si es el caso de infarto. Hay que tomarle muestras de sangre, si es diabético para ver glucosa o de repente una diabetes de Budd o enfermedad renal, ese paciente de repente no se hizo estudios antes. Y la troponina, los marcadores, troponina es lo importante. Entonces, ya vimos toda la parte que es del ST elevado. Este es el infarto con un síndrome coronario agudo más un ST elevado. Y vamos a ver ahora el síndrome coronario agudo, pero sin el ST elevado. ¿Qué lo diferencia? Es que ustedes tienen cambios en el electrocardiograma muy diferentes al ST elevado. El ST elevado es el ST que se eleva, ¿no? Como habíamos visto en los otros electrocardiogramas. Pero en este caso a veces tienen Ts negativas o tienen un poquito del infra del ST o mayor infra del ST o a veces ondas Ts que van hacia arriba y hacia abajo, que son bifásicas. Tiene cambios, o a veces es un EKG normal. Pero el paciente viene con molestias y es necesario hacerle troponinas. Tenemos el dinero, hay la normativa. Las troponinas no deben ser solamente de uso para el jefe de guardia o los médicos que están en observación. Ustedes con buen criterio clínico pueden también pedir troponinas, ¿no? Y yo no sé si se podrá hacer las gestiones con el doctor Orlando Vargas y el doctor Maldonado, porque como hay presupuesto, se puede pedir que tengan ustedes el acceso ya a troponina sin estar pidiendo permiso, ¿no? O un consentimiento. El infarto con sin el ST puede tener depresión del ST o puede tener T negativos o puede ser el electro normal, como en el ST elevado. Puede ser un electro normal y sin embargo puede ser este paciente, puede estar teniendo un infarto. Por eso que un EKG normal no dice que no es infarto. El paciente tiene que quedarse en observación y hacerle controles seriados de EKG. Las troponinas no solamente se elevan en infarto, también en taquiarritmias, en falla cardíaca, miocarditis, en shock séptico, también en sepsis, en quemaduras, en cardiopatía estructural cuando tienen estenosis aórtica, en disección aórtica. No son patógenos, o sea, propias de infarto. También pueden darse en otras enfermedades, ¿no? Y ustedes lo han visto, pacientes renales, ¿no? Tienen las troponinas elevadas, por eso que en pacientes renales pedimos seriado, ¿no? Que les tomen en la mañana, en la tarde, y si hay aumentos graduales de troponina, entonces, y el electro no tiene cambios o no tiene cambios, se podría tomar como un paciente con problema cardíaco. A mayor valor de las troponinas, mayor posibilidad de infarto agudo de miocardio. Si ustedes están sospechando de un síndrome coronario sin elevación del ST, ustedes tienen que evaluar si es de baja probabilidad, ¿no? De acuerdo a lo que vean, ¿no? Sus tres molestias, síntomas que tenga el paciente, EKG y troponinas.
troponinas. Es más, hay, hay presupuesto para comprar troponinas ultrasensibles, que es lo ideal, ¿no? Tenemos criterios para de repente descartar al paciente y darle de alta, ¿no? En este caso, que las troponinas sean negativas a las 0 horas y a la hora negativas troponinas y el electro no tiene cambios significativos, se puede ir a la casa. Pero a veces el paciente va a tener que ser observado, hay que pedirle troponina a la hora, a las 3 horas, hacer un ecocardio y de acuerdo a eso. O de repente podemos confirmar con troponinas y ese paciente sin ST elevado va de frente a angiografía. Hay que coordinar con Arequipa para que entre a sala de hemodinamia y se le ponga un stent de la arteria responsable que está produciendo el infarto. Este es el score que les estaba mencionando. Es un score que ustedes lo pueden hacer en consulta. Basta que tenga más de 3 puntos. Evalúa la historia del paciente, ¿no? Si tienen alta sospecha, baja sospecha, el electro, la edad del paciente, factores de riesgo, ¿no? Y estos, tabaco, hipertensión, diabetes, obesidad, hipercolesterolemia, historia de familia de infarto y la troponina. Si ustedes tienen 3 puntos o más, ya puede estar ocurriendo un evento coronario. Y el riesgo, si es a 3 puntos, es leve. Si es de 7 a 10 puntos, ya es un riesgo severo, ¿no? De problema cardíaco. Se hizo el HERT modificado, lo hizo el doctor Chacón del INCOR, y también evaluó lo mismo, les hizo seguimiento a los pacientes en un mes y, vio de 0 a 3 puntos había un riesgo del 4% y iba aumentando. Cuando era un puntaje de 7 a 10, el riesgo de evento cardíaco era ya de más del 100%, ¿no? Este score sería bueno tenerlo ahí en tópico, en consultorio, para que lo hagan. No está tan difícil de hacerlo, ¿no? Y de acuerdo al puntaje, ustedes también ya se guían para poder mandar la observación o conversar con el otro médico para que se pueda hacer aceptado al paciente. Las troponinas nos ayudan a estratificar riesgo de ST no elevado. Habíamos visto el ST elevado. En ST elevado nos ayuda mucho las troponinas. Y no es solo una troponina, por favor. Son varias troponinas seriadas que se le tiene que pedir de un inicio. Lo ideal es a la hora, a las 3 horas, diario o cada 12 horas, para poder evidenciar el avance, porque a veces, ¿cuántas veces hemos tenido pacientes con algunos cambios raros, ¿no? En el electro, una primera troponina negativa y después al día siguiente positiviza la troponina y el paciente ya está con un infarto evidente, ¿no? Y estamos perdiendo tiempo. Todo aquello que el hombre ignora no existe para él, por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber, ¿no? Vamos a ver algo, infarto en nuestra realidad, ¿no? Esta presentación también es del doctor Marco López. El, el doctor Marco López, como que está conduciendo las redes de infarto, ha tenido la disponibilidad de darnos las diapositivas para poder presentarlas, ¿no? Y poder hacer charlas con médicos generales o médicos internistas o cualquier persona que quiera recibir. ¿Por qué? Porque un médico general puede trombolizar. Hay la normativa, puede trombolizar porque no hay especialista eh, que pueda acceder. Y acá lo que nos importa es el tiempo. Tenemos una guía del 2017, se actualizó para el 2023 sobre infarto coronario, pero miren, ¿cuál es el espectro del síndrome coronario? Tenemos un paciente oligosintomático o muy sintomático o que persisten sus síntomas, que puede tener un electro normal y ser coronario, que puede tener infra-LST, supra-LST o hacer arritmias malignas. Ese es el espectro del paciente coronario. Entonces, no porque tenga un EKG normal y tiene oligosintomático, a la casa de alta, no. Es muy probablemente que si es diabético, es hipertenso, el paciente puede estar haciendo un infarto. Pero es necesario que espere un rato. En Perú se han hecho unas guías de manejo de infarto de salud del IETSI, se ha encargado también el MINSA, y en esta guía han intervenido varios
las licenciadas, médicos, médicos especialistas, emergenciólogos, médicos generales. Está hecha para todo el personal de salud. Estas guías de práctica clínica está dirigida a personal médico y no médico. Y las recomendaciones serán aplicadas, o sea, ustedes pueden aplicar como médicos generales y el ámbito servicios unidades de emergencia o a veces en centros de atención primaria, ¿no? Entonces, terapia de reperfusión, tenemos la trombolisis, que es lo más importante en este tipo de paciente, ¿no? Sobre todo en ST elevado. Tenemos un flujograma y la reperfusión ha demostrado, ha evidenciado este efecto, ¿no? Pierne, menos de 12 horas se puede fibrinolizar un paciente. Y es un tratamiento de reperfusión y es una clase A con nivel A de evidencia. Por eso es que, es que les pedimos que estos pacientes se queden o puedan ser evaluados con todo el proceso con troponinas y poderlos ir a la estrategia de reperfusión, primero fibrinolítica. Pero en estos pacientes no termina ahí. No es que los fibrinolizamos y se van a la casa, no. Se fibrinolizan y tienen que ir a una sala de hemodinamia. La que tenemos más cerca acá es Arequipa, que lamentablemente solamente tiene todas las mañanas, ¿no? De lunes a sábado. Pero todos los pacientes que son fibrinolizados tienen que ir a sala de hemodinamia. Y si estuvieran ustedes fibrinolizando, tienen que coordinar con Arequipa para que les hagan el cateterismo cardíaco y les pongan el stent, así resorte a la arteria responsable, ¿no? Según la guía clínica que tenemos, que es buenas prácticas clínicas, se debe priorizar el uso de la parte de cateterismo cardíaco. Es más, esto debería ser en los 120 minutos, pero ya sabemos que Perú tiene otra realidad, pues, ¿no? Y por eso es que se puede hacer una estrategia invasiva hasta antes de las 24 horas de lo que fue fibrinolizado el paciente, ¿no? Mire, este es un estudio, hacen comparaciones, solo fibrinolisis o solo intervencionismo, y siempre hay un riesgo, porque el paciente no solamente va a fibrinolisis únicamente, tiene que ir después de fibrinolisis, tiene que ir a stent, tiene que ir a una estrategia invasiva. Tenemos que hacer todo lo posible que en el tiempo, en menos de 24 horas, el paciente se le haga este tipo de estrategia. Vamos a mejorar en él su calidad de vida, ¿no? Vamos a mejorar su performance, vamos a quitar un paciente de todas las listas de morbilidad, ¿no? Que ya se canse por falla cardíaca, por infarto cardíaco. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Cuál es nuestra realidad? Tenemos más de 33 millones de peruanos, hay más de 30,000 casos de infarto con ST elevado, solo hay 30 hemodinamistas y solo hay 2 salas en las que funciona 24 horas al día. 24 horas al día. Ahora, en este caso, el doctor Marco pone de ejemplo su hospital Sabogal, cuánto demora en ir hasta el INCOR para esa terapia de reperfusión con estrategia invasiva, no solo fibrinolisis. Entonces, lamentablemente cuando va en ambulancia también hay un tiempo que se pierde, ¿no? Y esos 120 minutos que indica las guías no se va a poder cumplir, pero a las 24 horas sí se puede hacer, ¿no? Pero de Sabogal a INCOR, vamos a ver más adelante que a veces es la red del Callao, tienen un puesto de salud de atención primaria en Guaral que está más lejos y no van a cumplir los tiempos.
Por eso es que en esos casos se ha visto importante crear las redes de infarto, ¿no? Implementar redes de infarto, donde por telemonitoreo se le indica al médico general la fibrinolisis. Y como hay dinero, hay presupuesto, ellos pueden comprar monitores, pueden comprar bombas de infusión, se le puede dar capacitación a las licenciadas para las bombas de infusión y se puede trombolizar ahí en Guaral, ¿no? Que es el centro de atención primaria más alejado de toda la red de Sabogal. Aún con tiempos perfectos, no van a cumplir los objetivos, ¿no? Es importante que vaya siempre después de fibrinolisis, vaya a STEM. ¿Y cómo se ve la mejoría, ¿no? La reperfusión de los pacientes con infarto coronaria? La estrategia del STEM, o sea, que vayan a cateterismo después de fibrinolisis, es recomendable, ¿no? Es recomendable, ¿no? Claro, menos de 120 minutos, pero puede ser como una estrategia ya después de la fibrinolisis dentro de las 24 horas. Lo ideal es 120 minutos, pero a veces no se va a poder. Nuevamente, para comparar, que solamente haciendo fibrinolisis únicamente no nos va a ayudar. Tiene que ir con la estrategia invasiva, ¿no? Y las consecuencias de la reoclusión. Si ustedes, los pacientes, ustedes les hacen fibrinolisis y los dejan ahí, esa arteria se puede reocluir. ¿Por qué? Porque vamos a ver unos cambios que se ven acá. Miren, aquí está. Esto es un corte transversal de una arteria coronaria. Cuando ustedes le hacen le colocan el fibrinolítico, el Actilice, queda todavía rezagos de la lesión que en la luz de la arteria coronaria. Pero sin embargo, cuando va a la estrategia invasiva el resorte del stent, miren cómo la luz se abre. Entonces, esto se puede reocluir. Es por eso que tiene que ir siempre a estrategia invasiva, ¿no? Estrategia fármaco invasiva. Fibrinolisis y tiene que ir a cateterismo cardíaco y STEM. Fibrinolisis, STEM. Fibrinolisis, STEM. Fibrinolisis, STEM. Si está en los tiempos. Si ya pasó más de 24 horas, ya no podemos hacer mucho por el paciente. No, mayor de 120 minutos recomendamos brindar estrategia fármaco-invasiva. Estrategia fármaco-invasiva, ICP de rescate, también es buena práctica clínica, ICP de rescate dentro de las 24 horas del evento que tuvo el paciente, ¿no? Puede haber un riesgo de reinfarto en estos pacientes. Entonces, ¿qué han tratado de hacerle, no? ¿Qué conducta, no? Se mandó varios artículos hay una revista del INCOR, que es Archivos Peruanos de Cardiología y Cardiovascular, en las que han presentado un artículo con sus redes de infarto, ¿no? Entonces, el doctor Frank Brito dice, ¿qué conducta tomar si el centro que realiza la fibrinolisis no puede transferir al paciente dentro de las 24 horas? ¿Qué va a pasar? ¿Lo hacemos con todos los pacientes? Esa es esta carta al editor en poniéndole la lupa a esa estrategia farmacoinvasiva, ¿no? Entonces, hay una respuesta en la que se hace a estas preguntas, ¿no? Por los tiempos y por nuestra realidad de salud, en la que, sí, debido a la problemática, que hay un registro en las que sucede eso, el paciente está más de 24 horas y no se pudo enviar a un centro para un STEM, una estrategia no solamente fármacos, sino también invasiva. Entonces, lo que se ha recomendado, hacer redes regionales de infarto, ¿no? PIRNE, de la Revista Europea del Corazón, recomienda redes de infarto desde el 2023 y es una clase 1 con evidencia a nivel B. Eso es lo que recomienda. Entonces, el JETSI también en su guía de práctica clínica para el tratamiento de infarto
ha puesto como buena práctica clínica el cumplimiento de las estrategias de reproducción recomendadas se debería dar en el marco de una red integrada de atención de paciente con infarto agudo de miocardio. Y gracias a esta directiva de gerencia general número 11, se ha creado la red de infarto, y esto es del 2023, red de infarto de miocardio, que hay muchas personas, médicos, personas de salud que no saben de esta normativa, que pueden trombolizar y tienen todo, se les tiene que implementar y dar todas las facilidades para que lo hagan en vista de la problemática que hay con estos pacientes. Y en el artículo 13 de esta disposición de gerencia, indica iniciar fibrinólisis entre los 10 minutos del EKG que ustedes evidencien supra-LST. Y fibrinólisis exitosa o no exitosa dispone de 2 a 24 horas para referirlo y hacerle el cateterismo cardíaco y se le haga una angioplastía al paciente, ¿no? Si es no exitosa, una angioplastía de rescate, ¿no? El jefe de guardia de la IPRES de origen coordina la referencia de traslado del paciente. Las IPRES que no cuentan con sala de cateterismo implementan y ejecutan estrategia fármaco-invasiva. O sea, los que no tienen que ejecutarla, porque ya hay la normativa, tienen que hacerlo, tienen que implementarlo. Y eso es lo que tenemos, ¿no? Acá, IPRES, periferia, primer contacto, paciente con infarto, médico general. Inmediatamente le hace un electrocardiograma, 10 minutos tiene para hacer diagnóstico. Coordina por telemonitoreo con un cardiólogo de repente un cardiólogo de la IPRES de destino, origen, destino, ¿no? Por ejemplo, digamos que ustedes estén en Locumba, ¿no? Y hay la plata, ¿no? Hay la plata para implementar todo esto. Están en Locumba y tiene un paciente que están sospechando y se hace todo el trabajo de implementación, compra de electrocardiograma ya, y le hacen el score de Heart. Y sí, pues sí es un infarto. Entonces, el médico, el cardiólogo de destino, que sería el hospital de Daniel Asís Carrión, coordina por telemonitoreo con el médico de Locumba para que pueda ser trombolizado. Y la plata, hay presupuesto para comprar bombas de infusión, monitoreo y todo lo que se necesite, desfibrilador y todo lo que se necesite para atender a ese paciente. Eso es lo importante, ¿no? La sala de confirmación de diagnóstico. Ahora, en cuanto a la estrategia fármaco-invasiva con la fibrinólisis, tenemos que tomar en cuenta la edad del paciente. Si es menos de 75, es más de 75. Nosotros tenemos un protocolo para uso de alteplase, ¿no? A estos pacientes menos de 75 se le da la aspirina completa, el clopidogrel 300 también. La enoxaparina tiene una dosis de 30 miligramos en bolo y a los 15 minutos darle 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas. Con respecto al fibrinolítico, alteplase, el que tenemos nosotros, se da 15, para empezar la fibrinolisis, 15 miligramos en bolo. Y después dar 0,75 miligramos por kilo de peso y tiene que ir a una infusión de 30 minutos, como máximo 50. Y la fase 3, que se da en 60 minutos, se da 35 miligramos como dosis máxima. Pero en los mayores de 75 hay riesgo a veces de sangrado, de ruptura de pared de ventrículo. En ellos se utiliza la aspirina completa, pero el clopidogrel solo se da 75, no se da todo. De enoxaparina no se da 1 miligramo por kilo de peso, sino solo 0,75 miligramos por kilo de peso, STAT, y luego cada 12 horas. O se puede dar heparina sódica, lo malo es que después hay que ir con infusión. Es mejor, ideal, enoxaparina tenemos. Y para la fibrinolisis, es la dosis, la mitad de dosis de lo que le damos a un paciente menos de 75 años. 8 miligramos en bolo y después 42 miligramos de alteplase endovenoso en 90 minutos. El protocolo de actuar es diferente.
Y no se olviden que fibrinolisis exitosa o no exitosa, tiene que ir a cateterismo cardíaco. Si ustedes lo hacen, tienen que coordinar con el, el médico de destino que le corresponde por referencia para esa estrategia, ¿no? No es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Esta es la última, para hablar sobre redes, algo más de redes de infarto. Miren el problema, ¿no? Miren el problema de salud en una población de referencia. Es como la realidad de nosotros, ¿no? Con reperfusión. ¿Cómo mejora? ¿Cómo mejora la sobrevida? ¿Cómo mejora la sobrevida con reperfusión? Y, y con lo convencional, ¿no? En forma significativa, ¿no? Beneficio sostenido por 20 años. Entonces, es importante mantener las redes de infarto. Ya Pet Wydimski hablaba, ¿no? Que tenemos que hablar ya otro lenguaje en cardiología. Debido a nuestra realidad de salud, es necesario hacer redes de infarto para poder atender rápidamente al paciente. Y tenemos el trabajo que han hecho en la India. En la India se han encargado de hacer redes de infarto, ¿no? Viendo cuál es el hospital central y después viendo cuáles son los centros de capacidad que hacen cateterismo cardíaco y cuáles son los otros centros de atención y cuál es su tipo de resolución, ¿no? Y cómo lo manejan todo con telemonitoreo y, y indicándole cómo hacer la fibrinolisis a distancia. Y por telemonitoreo pueden mejorar los tiempos y llegar al paciente, que el paciente llegue en óptimas condiciones para hacerle cateterismo cardíaco, tanto en el nivel 1, en el nivel 2 o en el nivel 3. Miren cómo antes era lo que corresponde a una parte de la India, ¿no? Las redes, los centros de alta capacidad resolutiva y los otros centros, y cómo se han creado redes, cómo ha cambiado su realidad. Han creado redes de infarto, donde el que tromboliza es el médico general, con apoyo del cardiólogo de la unidad de referencia. Y es necesario implementar los programas de código de infarto para mejorar, sobre todo morbimortalidad en el paciente. ¿Cómo ha mejorado posimplementación? Antes de la implementación, posimplementación, ¿cómo ha mejorado? ¿Cómo ha disminuido? Ha disminuido con un valor P significativo. Y esto es todo lo que se ha hecho a nivel mundial. Código de infarto, México, Uruguay, Latinoamérica, Asiste Infarto, Red de Trombolisis Nacional, miren, desde el 2008. Y acá en Perú, recién con el doctor Marco López se está implementando. Y ya tenemos la normativa. Y sabemos lo importante, ¿no? Ya habíamos visto esto 3 horas de importancia. Y las redes, desde que viene el paciente, llega al hospital, hace su cola, lo atiende la señorita de módulo, sigue haciendo colas hasta que lo atienda. Esto tiene que tratar de hacer mucho más rápido, ¿no? Porque todo este proceso tiene que ser en 30 minutos para este tipo de pacientes. Y tomar el electrocardiograma 25 minutos. No se puede demorar más, tiene que ser rápido. Y después, de acuerdo si ven ST elevado, fibrinolisis, 90 minutos. Y esta es la realidad de Sabogal. Sabogal, que tenía Actilice y tenía alejado su hospital del CAP Paramonga, que no tenía fibrinolisis, pero felizmente ya casi cerca por Navidad,
se dio la primera, y después de que pueda ser referido el paciente de Huacho, llegue a Sabogal y que pueda ser referido a INCOR para sala de hemodinamia, ¿cuánto tiempo pasa, no? Pero felizmente ya Sabogal ya tiene su sala de que están haciendo procedimientos de angioplastía. Y hay barreras, ¿no? Tenemos barreras relacionadas con el paciente que se demora, ¿no? El paciente que le viene el dolor a las 3 de la mañana y no viene al día siguiente a las 10 de la mañana y ya pasó tiempo. Hospitalarias, la ausencia de cultura de reperfusión, no hay organización interna, no hay salas de hemodinamia, no hay personal entrenado. Justo estamos en eso. Estamos entrenando a personal en infarto, relacionados a la emergencia, falta de entrenamiento en EKG, fibrinolisis, falta de equipos médicos, Locumba no tiene EKG, los Tarata no tiene EKG, y hay otros centros de atención que no tienen EKG, barreras organizacionales, no hay redes de reperfusión y ya está la normativa. ¿Y cómo se ha avanzado tanto, no? En Sabogal han comprado un celular, se ha organizado, todos se han organizado, todo el personal, hasta el vigilante ya sabe que se le ha capacitado en las molestias del paciente y rápidamente lo dirige, rápidamente se hace la historia, no se pierde, al paciente se le pone un brazalete con código de infarto y ya se tienen como especie de mochilitas de código de infarto para darle al paciente y atenderlo rápidamente. Coordinación para una reperfusión adecuada en IMACT elevado a todas las personas que por todos los teléfonos que tienen de todas las redes, donde mandan electrocardiogramas y puedan ser apoyados los médicos generales para de repente, si tienen ya los medios, poder hacer la fibrinolisis afuera. Este es un caso de una paciente, ¿no? Que le manda un electrocardiograma, ¿no? Con supra-LST. Y entonces, vía telefónica, por telemonitoreo, el doctor Marco le indica al paciente y a la licenciada cómo preparar el Actilice, ¿no? Y empieza la primera fase. Y mejora esa paciente. Y ahora no solamente el Actilice lo tiene Sabogal, Actilice lo tiene el CAP para Monga, de Huacho lo tiene. Y de ahí, Huacho está refiriendo al INCOR directamente sin que pase a Sabogal. Ya no tiene que pasar tanta, y las redes, ¿no? Consumo, pero el consumo de Alteplaza no es mucho a pesar de eso hasta ahora, ¿no? Lo que queremos es que haya esa cultura de reperfusión, de uso de fibrinolíticos. Y ahora ya las otras redes están empezando, ¿no? Hospital Negreiros, María Don Rossi. Y gracias a que la Sociedad Peruana de Cardiología y SOFI se han unido y han mandado cartas al Ministerio de Salud para poder, mesas de concertación de implementación de código de infarto, y ya se ha dado. Ya se ha implementado las redes de código de infarto. Tiene un aplicativo que se está en piloto, está todavía viendo, y en las que tienen las apps esalud.gov y envían los electrocardiogramas de zonas alejadas. Se está implementando esos aplicativos. Aquí está, artículo 11. Estos proyectos de ley. Esto fue firmado Lima, 5 de diciembre del 2024. Red Nacional Cardíaca de Infarto Agudo de Miocardio. Miren, implementación de un sistema diagnóstico rápido de referencia, uso de tecnología de telemedicina para garantizar derivación efectiva, manejo hospitalario integral, implementación y desarrollo de RENACI, Red Nacional Cardíaca de Infarto Agudo de Miocardio, RENACI. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Educación, capacitación, videos tutoriales, publicaciones, Registro Nacional Prospectivo de Infarto, cómo estamos, cuál es nuestra información, acreditar a todos los centros que participan en programas de reperfusión, cooperación, asesoramiento permanente, que manden los electros, telemonitoreo,
que hagan fibrinolisis, que llegue un electrocardiograma hasta la zona más alejada, bombas de infusión, monitores, que ellos reperfundan a sus pacientes teniendo el diagnóstico preciso con el que le vamos a apoyar por telemonitoreo, ¿no? Bueno, ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos, ¿no? Como todos nosotros juntos. Eso es todo lo que tenía para, si tuvieran alguna duda, alguna pregunta. Sí, doctor Cristian, dígame. Buenas noches, doctora. Buenas noches, colegas. Doctora, si bien es cierto en cuanto a los tiempos, primeramente me voy a presentar. Yo soy médico de familia. Ujú. Mi sede ha sido en Lima, mi capacitación, mi especialidad, y tuve la oportunidad de rotar en Revalliate, en el hospital Revalliate, y justo en el área de medicina interna. Y he visto ahí mi experiencia, he visto que los tiempos son muy importantes en cuanto a la acción ante un dolor coronario, dolor de pecho o dolor torácico, donde ellos se marcaban que el tiempo mínimo o máximo de la toma del EKG es a menos de 10 minutos. Ujú. Posterior a los 10 minutos, los exámenes complementarios como las enzimas cardíacas, ¿no? La troponina, la CPKMB, ¿no? Entonces, ahora, en la guía que nos ha ilustrado usted, doctora, dice hasta 25 minutos la toma del EKG, ¿cierto, no? Sí, por lo menos, En- ¿no? Todavía sigue permaneciendo, doctor, disculpe que lo corte, los 10 minutos, Sí. pero por lo Ah, ya. menos tenemos que tratar de hacer que se acorten esos tiempos según nuestra realidad de salud, pues, ¿no? Porque si ustedes Sí. toman en cuenta desde que llega un paciente, cuando le toman el electro, demora más de 10 minutos, ¿no? Sí, la realidad es otra. Ya. Y otra cosa, doctorita, en cuanto a las enzimas cardíacas, estoy viendo que hacen uso de las troponinas y las Sí, troponinas T. ¿Cuál es la sí. diferencia entre la una y la Ya, la otra? troponina I Y es ya, ultra sensible. Es ultra es la sensible. más No tenemos en ultrasensible. nuestro hospital, me parece que en Lima, no sé si en el hospital de Arequipa ya hay, no tenemos la I, solo tenemos acá la T, la I, pero con la troponina T es, es suficiente, ¿no? Porque la mayoría está pidiendo todavía los inespecíficos, CPK total, CPK-MB, TGO, ¿no? Entonces, pero con la troponina es suficiente. Lo que sí, yo, no sé, pediría una carta para que no estén pidiendo tanta permiso para las troponinas y ustedes puedan solicitar las troponinas. Mm, sí. Doctora, y otra cosa, el tema de ahora ha sido el síndrome coronario agudo, ¿no? Sí, De lo síndrome cuales coronario hemos agudo, sabido. tipos y red de infarto. Ya. En el síndrome coronario agudo tenemos, como usted lo dijo, dos tipos, el ST elevado y el ST no elevado, ¿no? Ujú. Eh, en uno, en el ST elevado, generalmente hay la presencia de un trombo oclusivo en una de las arterias coronarias, y en el otro da a entender que es una oclusión parcial, ¿no? Sí. Entonces, debemos tener mayor acción en el ST elevado. Ahora, mi pregunta es, en cuanto a la oclusión, por ejemplo, yo también estaba leyendo la literatura de ST elevado, donde comentan que si hay una estenosis mayor del 50% a nivel del tronco coronario izquierdo, entonces la medida ya no sería el uso de la fibrinólisis, sino sería de forma inmediata lo que es el uso de la cirugía bypass cardíaco. Sí, pero ¿Qué, qué ¿sabe de qué, cierto, doctor? Dígame, qué de disculpe. cierto eso, doctora, con la acción inmediata? Porque nos podemos encontrar frente a ese ámbito, ¿no? Ese suceso, ¿no? Por ejemplo, accidentalmente, lamentablemente, la vida del paciente puede sufrir una muerte súbita por tener una estenosis a nivel del tronco coronario izquierdo. Entonces, si lo vamos a fibrinolizar,
prácticamente, probablemente no lo sabemos la vida del paciente, porque va a requerir otro tratamiento. ¿Cierto eso, doctora? No sé, usted como cardióloga, la experta en eso. Ah, ya. Doctor, mire, esa oclusión que usted habla del 50% de tronco, recién nos Sí. vamos a dar cuenta cuando se le haga cateterismo cardíaco, pero usted va a ver en el electro, lo primero que va a ver en el paciente es un ST elevado. Y como ST elevado y si está en los tiempos, va a fibrinolizarlo, tiene que fibrinolizarlo. Usted lo fibrinoliza y usted coordina con Arequipa para que le hagan el cateterismo cardíaco. Cuando Arequipa vea que es lesión de tronco y eso es a cirugía pecho abierto, ellos van a tener que hacerle ya ese tratamiento allá en Arequipa, porque en Arequipa hay cirujano de cabeza de tórax. Van a hacer eso, pero usted ya cumple con la fibrinolisis. ST elevado está en los tiempos, fibrinolisis. Ya, 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 doctora. Y otra consulta, doctora, en cuanto a la fibrinólisis, en cuanto a los tiempos, ¿hasta qué tiempo Sí. se considera éxito de la fibrinólisis? De acuerdo a la guía. 12 horas como máximo, desde que empezó la molestia el paciente. Y pasadas las 12 Por- horas, ¿cuál es el pronóstico del pero ya hemos paciente? visto que lo ideal son 3 horas, pues no, uy, si el paciente viene a la hora, excelente, ¿no? Si en las 2 horas también, va pasando el tiempo y la mortalidad es peor, ¿no? Pero tenemos chance hasta 12 horas por nuestra realidad, ¿no? Y está como buena práctica clínica, ¿no? De acuerdo a las guías que tenemos nosotros, Perú, ¿no? Que ha hecho el JETSI. Ya. Ya, doctora, esas eran mis dudas en cuanto al tema. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Cristian. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Yo nuevamente les reitero el agradecimiento. Y, por favor, doctora Arlen, dígame. Doctora, buenas noches. Eh, Primero, gracias por la exposición y bueno, quería consultar, nosotros que estamos en primer contacto con el paciente, en lo que es triaje, tópicos, en ese caso, como usted ha explicado en la exposición, la clínica de un infarto es muy, muy variada. Puede ser un simple dolor, puede ser un característico dolor torácico, como puede ser solo un dolor mandibular o más, ¿no? En ese caso, a todos los dolores torácicos se les pediría enzimas. Usted va a ver, va a hacer su score de HERT. ¿Se acuerda que hablamos del HERT, que usted le hace un poco una anamnesis? Ujú. Aparte los factores de riesgo y todo el contexto del paciente, ¿no? Y viene un dolor torácico que usted ya tiene altas sospechas, sí, sí va a tener que ir a enzimas cardíacas y por lo menos si ve un electro que todavía no hay cambios, va a tener que esperar y nuevamente solicitarle enzimas cardíacas de control y para poder atenderlo y que no se vaya de alta ese paciente, ¿no? Y después llegue con un infarto manifiesto, ¿no? Porque, como usted muy bien ha dicho, hay un 33% de pacientes que vienen a veces por disnea o a veces tos o a veces solo un dolor en la mandíbula con síntomas inespecíficos. Entonces, ustedes tienen que tener bastante criterio clínica, los síntomas que tiene el paciente, más sus electros y dejarlo, ¿no? Que no se vaya a la casa, ¿no? Sobre todo hipertensos, diabéticos, tabaquistas, renales. Y si ven la glucosa está muy, muy alterada, es mejor que el paciente se quede un tiempo más. Lo que sí voy a tratar de conversar con el doctor Vargas para que ustedes tengan acceso más a las troponinas, ¿no? Porque todavía creo que siguen pidiendo permiso para pedir troponina en tópico, en triaje. Sí, tiene que ser firmado por jefe de guardia. Sí, yo creo que con capacitación, ustedes ya van a tener la suficiente experiencia y experticia para poder hacerlo, porque el que estén pidiendo, ¿no? Eso no sé cuánto tiempo demora y no se puede perder mucho tiempo, ¿no? Y además hay presupuesto. Para redes de infarto hay presupuesto. Es una orden de gerencia general.
Es una resolución, es el artículo 11. Entonces, hay presupuesto para, y ha dicho implementar redes de infarto, implementar. Los que no tienen salas de hemodinamia tienen que hacerlo, ¿no? Hay el presupuesto. Ok, doctora, gracias. Y solo para finalizar, aplicando lo que es ese, el score, ¿basta con que salga con un riesgo leve o nos basaríamos en el moderado para considerar el pedir Sí, troponinas? ya que tenga más de 3 puntos, más lo que le encuentren en el electro y más más toda la clínica del paciente, ya usted, y de repente ya la troponina, todo eso, ya puede usted decidir. Sí, Ah, sí. Pero lo ok, ideal es doctora. que no los manden a la casa tan rápido. Déjenlos ahí un rato, su control de troponina después, otro EKG, cómo van, pero que no se vayan a la casa porque ustedes han visto, hay EKGs normales y puede ser un infarto. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no tuvieran otra pregunta, yo nuevamente les agradezco. Nuevamente les pido, por favor, que se comuniquen al WhatsApp personal de la doctora Carolina o la doctora Mariluz o al mío y nos puedan enviar las dudas que tengan en el electrocardiograma, porque yo sé que ustedes van con el electro al jefe de guardia y le piden apoyo, pero si alguno quiere enviarlo al WhatsApp, para mí no hay ningún inconveniente. La doctora Carolina también nos está apoyando, la doctora Mariluz Cutipa también nos está apoyando. Muchas gracias. Que tengan buena noche y cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta Buenas luego. noches. No, doctora, Gracias. gracias. Buenas noches. Hasta luego. Cuídense.